Bueno, voy a presentar el tema de quemaduras. Mi nombre es Esther Marisol Pacheco Martínez. Bueno, en cuanto a la definición, este es un proceso de deshidratación súbita generada por la calor o diferentes otros factores o agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica o destrucción celular o abolición del metabolismo. Esto va a provocar una pérdida de la continuidad de la piel y otros tejidos. Podemos clasificarle la quemadura en menores y quemaduras grandes. Los menores son menores al 20% de superficie corporal total quemada no tiene unas repercusión en el estado hemodinámico. Las quemaduras grandes, estas son mayores al 20% de la superficie corporal total quemada. Esta sí tiene una repercusión en el estado hemodinámico. Como sabemos, la piel está conformada por la epidermis, la dermis y la hipodermis. En cuanto a la epidemiología, el mayor riesgo es en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 70 años. También es la primera causa de muerte en la edad preescolar y en la edad preescolar. La mayoría ocurre en el hogar, en la cocina o en el baño. Usualmente son por líquidos calientes. La quemadura es más frecuente en varones y en invierno. Esto por lo general va a afectar en las extremidades superiores. También está asociado al alcoholismo y enfermedades psiquiátricas y neurológicas. La clasificación es según el agente causal. Puede ser por térmicos, químicos o eléctricos. Por térmicos, la lesión puede ser por contacto, por llama de fuego, que se da en un 33%, o por radiación. Por contacto puede ser por sólido o líquido. Cuando va a ser por sólido es limitado, pero es profundo. Cuando es líquido es extenso, pero no tan profundo la quemadura. Se da frecuentemente en mujer. Por llama no es tan extensa, pero sí es profunda. Por radiación se da por la exposición a UV o ionizantes por rayos X. Y por llama puede ser por una inhalación de humo o tóxicos como el monóxido de carbono y la isoniazida o gases en alta temperatura. En las químicas tenemos por ácidos, que esta es limitada y es profunda y presenta una necrosis coagulativa. Entre los ácidos puede ser por ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ácido nítrico. Entre las bases tenemos a hipoclorito de sodio, también puede ser un ácido sulfúrico, que este va a presentar una lesión profunda y dolorosa. Tiene un tratamiento específico que es con el gluconato de cálcico intralesional. Como habíamos mencionado, que tiene una lesión profunda y evolutiva, debido a que la lesión es una necrosis licuefactiva, por lo que la quemadura va a progresar y es severa. En cuanto a las quemaduras eléctricas, son muy graves debido a que la extensión es mucho mayor y se puede dar cuando no existe paso de corriente por flash eléctrico o cuando es por paso de corriente o a través del cuerpo. Por ejemplo, por flash eléctrico, alcanza temperaturas hasta 3000 grados Celsius térmicas, y también puede suceder cuando le cae un rayo a una persona, como podemos ver en imágenes. Y por paso de corriente a través del cuerpo es debido por una electrocución. Esto será una lesión ósea y tendinosa. También la gravedad va a depender del tipo de corriente. Si es alto voltaje, si va a ser alto voltaje, va a estar entre 1000 a 60.000 voltios, que sería grave eso, y va a ser muy mutilante también, y va a quemar nervios, vasos sanguíneos, va a llegar a una necrosis, lo que va a tener que llegar a amputarse una extremidad. Si va a ser por baja tensión, puede ser de entre 110 voltios a 330 voltios. Esto pocas veces va a presentar una quemadura grave. Puede ocasionar la rhabdomiólisis, que es la ruptura de los tejidos musculares. Vamos a evaluar la quemadura según su profundidad, según su localización y según su extensión.
Según su profundidad se va a dar por quemadura de primer grado, segundo grado o tercer grado. La quemadura de primer grado, esta va a ser una lesión superficial y va a afectar solamente la epidermis. Esta puede ser causada por la quemadura solar o por el contacto breve con una superficie o objeto caliente. En cuanto a la clínica, va a presentar un eritema, no va a presentar flectemas, va a presentar una piel seca y caliente, no tiene exudado. El dolor es leve e intenso, tiene hipersensibilidad, dolor. Tiene una sensación de prurito o escozor o quemazón. No se va a contabilizar en el cálculo de la superficie corporal quemada. También esto va a sanar entre 3 a 7 días, que no va a dejar secuelas o cicatrización. La quemadura de segundo grado, esta se va a dividir en una quemadura superficial y en una quemadura de segundo grado profunda. La superficial, esta tiene una destrucción en la epidermis y menos del 50% de la dermis papilar. Esta va a presentar un eritema claro o rojo brillante, va a presentar flectemas. Aquí sí presenta flectemas. Se presenta una hipersensibilidad. Estos flectemas se presentan con exudados. También hay una atracción del pelo negativo. Suele ser muy dolorosas. Tiene una curación de 7 a 10 días. Y va a presentar una mínima cicatrización o hipopigmentación. En cuanto a la profunda, tiene una destrucción de la epidermis y mayor del 50% de la dermis denticular, con una destrucción de las fibras nerviosas. Va a presentar eritema rojo oscuro o blanco moteado. Puede haber flectemas. Es menos dolorosa ya que hay una destrucción de las fibras nerviosas, ¿no? Y también no hay un llenado capilar. Su curación es de 2 a 3 semanas. No hay riesgo de tracciones o sobreinfección. Su causa es muy frecuente por líquidos calientes. Quemadura de tercer grado, esta se va a dar por una destrucción completa del espesor de la piel. Afecta todo el subdérmico y otras estructuras como la fascia, el músculo, tendón, vasos, el periosto, el hueso. También aquí ya están destruidas las terminaciones nerviosas, los anejos cutáneos como los folículos, las glándulas. En cuanto a su clínica, esencia blanquecina o perlada o carbonizada. Esta no va a presentar flectemas, no es dolorosa porque ya están destruidas las terminaciones nerviosas. Tiene una textura seca y presencia de áscaras. También tarda varias semanas en curar y precisa la intervención de injertos. Esta se va a dar por sustancias líquidas, químicas o eléctricas. Las quemaduras más comunes en los niños serán sobre todo en extremidades superiores, por quemadura de plancha, por aceite, agua caliente, y para esto el padre debe asegurarse de que las manillas de la olla y el sartén estén giradas hacia la parte trasera de la cocina, de manera que no llegue al alcance del bebé. También por lavandina, ya que los niños siempre andan constantemente metiendo cosas a la boca, por quemaduras solares también y por la electrocución. Para esto los padres deben poner cubiertas en los enchufes eléctricos. Su clasificación según su localización. Estas quemaduras van a afectar a las zonas como las manos, pies, genitales, perineo, articulaciones, la cara y el cuello, así como las quemaduras circunferenciales. Se van a clasificar en el grupo de las quemaduras graves por su quemadura, por su gran extensión. También está por su extensión, otra clasificación. Esta determina la superficie quemada. Esta se debe calcular la extensión de la quemadura según la regla de los 9 o de Wallis, mediante el porcentaje de cada una de las partes del cuerpo, que consiste en una división del cuerpo en diferentes zonas, donde la cabeza y cada brazo hasta la punta de los dedos tiene un valor del 9%. También el tronco anterior y el tronco posterior y cada pierna tiene un valor del 18% de su superficie corporal, y la área genital tiene un valor de 1%. Esto es aplicado en niños mayores de 14 años y en los adultos. Entonces, de acuerdo a su extensión, la quemadura puede considerarse como leve,
que va a ser del 1 al 10%, grave de 11% al 33%, muy grave del 34 al 60%, y una quemadura mortal va a ser mayor al 60%. También en lactantes se hace el cálculo de Schinners, donde la palma de la mano corresponde a 0.8 o 1.1. La cabeza va a presentar el 18%, y cada uno de los brazos un 9%, la pierna, cada pierna va a presentar 14%, los glúteos va a presentar un 5%, el tronco anterior un 13% y el posterior de la misma forma un 13% de su superficie corporal. Bueno, aquí podemos observar un diagrama para el cálculo de la profundidad de quemadura, donde podemos observar tres clasificaciones, como la de Ben-Haim, la clasificación de Converse, Smith y la denominación de Lava. En la clasificación de Ben-Haim lo va a clasificar en 4 grupos. El tipo A, que presenta eritema y es superficial. El tipo ABA, que se presenta flictema y es intermedia. El tipo ABB, por lo general no va a presentar flictemas. Los lechos de la quemadura son pálidos y es seco y también es rosáceo. Y el tipo B, que es más profundo y el lecho es seco, amarillento, con un aspecto de cuero y en ocasiones con presencia de vasos trombosados. En la clasificación de Smith lo va a poder clasificar como primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y de tercer grado. En la denominación ABA, el tipo A lo va a clasificar como epidérmica, la epidermis, la dermis papilar. En la clasificación de segundo grado se evidencia una dermis profunda. En el tercer grado ya es una afectación del espesor total. A nivel histológico, en el tipo A se evidencia una epidermis. En el tipo ABA afecta la epidermis y también la dermis papilar. En el tipo ABB, la epidermis, la dermis papilar y la reticular. En el tipo B, que esto es más profundo o de tercer grado, aquí afecta la epidermis, la dermis y los hipodérmicos. Va a llegar incluso hasta los huesos. También es muy útil realizar el índice de Garcés y Artigas modificado. En mayores de 20 años lo que se realiza es hacer este cálculo: la edad más porcentaje de la quemadura de tipo A por 1 más el porcentaje de quemadura de tipo AB por 2 más el porcentaje de la quemadura B por 3. En menores de 20 años, 40 menos la edad del paciente más porcentaje de la quemadura de tipo A por 1 más el porcentaje de la quemadura AB por 2 más el porcentaje de la quemadura B por 3. El total de este cálculo va a llevar a qué grupo corresponde. Si el grupo 1 corresponde 0 a 60 puntos, que sería leve. El grupo 2 de 61 a 90 puntos, moderado. El grupo 3 de 91 a 120 puntos, que sería grave. Y mayores a 121 puntos ya iríamos a un paciente crítico. Cuando se considera paciente de gran quemado, vamos a diferenciarlo entre el niño y el adulto. Entre el niño se considera gran quemado cuando el 10% de su superficie corporal está quemado. Es en niños menores de 2 años y en adultos mayores de 60 años. Y en un adulto con una quemadura de segundo grado o tercer grado o mayor al 20% de su superficie corporal total quemada, y también con un índice de gravedad del mayor a 70 puntos, entonces el paciente está hemodinámicamente afectado. También se considera como un paciente con gran quemado ante los siguientes eventos: donde no hay necesidad que se determine por porcentaje de la superficie corporal quemada, están por quemaduras respiratorias, por inhalación de humo, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemaduras asociadas al politraumatismos, quemaduras con patologías graves asociados. Paciente gran quemado, tratamiento en 2 etapas. En su manejo inicial vamos a comprobar la permeabilidad de la vía aérea, vamos a retirar de la boca elementos que dificulten la respiración. Entre los signos de alarma está la quemadura
facial o una lesión por inhalación. También podemos encontrar esputo carbonáceo, también lesiones inflamatorias agudas de la orofaringe. En la ventilación vamos a asegurar la oxigenación adecuada, vamos a colocar máscara con oxígeno al 100%, vamos a evaluar la deformidad torácica, como fracturas, aplastamiento. Vamos a observar los movimientos respiratorios, crepitación en cuello, tórax. También si la quemadura es profunda y circunferencial en el tórax y dificulta la expansión respiratoria, se debe realizar una escaratotomía. En la circulación y control de hemorragias vamos a inspeccionar el pulso periférico y vamos a observar el color de la piel. También vamos a controlar la presión arterial. En quemaduras circunferenciales profundas se requiere de escarotomía antes de las 3 horas. También vamos a canalizar los miembros superiores y vamos a tomar muestras para el laboratorio. En la evaluación neurológica vamos a verificar el estado de conciencia, el índice de Glasgow, la habilidad verbal, motora, simetría y tamaño de las pupilas. Si el paciente no está alerta, entonces vamos a sospechar de una hipoxia o una intoxicación con monóxido de carbono. En la revisión secundaria incluye la historia clínica, la exploración física y el tratamiento básico. En la historia clínica se hace una anamnesis directa o indirecta. Vamos a especificar cómo fue el accidente y el lugar del hecho, la hora en que ocurrió, también antecedentes de enfermedades previas o asociadas, antecedentes de tabaquismo, drogadicción y control de alcoholemia, alergias, inmunización antitetánica muy importante, y exploración física. Se va a hacer un examen de cabeza a pies, vamos a calcular la extensión y profundidad de las quemaduras y vamos a buscar otras lesiones como las fracturas, luxaciones y grandes hematomas, evaluar el índice de gravedad. Entre los estudios complementarios que vamos a pedir son hematocrito, grupo sanguíneo, factor RH, glucemia, cianograma, uremia, orina completa, radiografía de tórax, análisis especiales como la gasometría, también el electrocardiograma. En pacientes con quemadura eléctrica vamos a investigar las arritmias, y el tratamiento inicial vamos a empezar con deposición hidroeléctrica. Vamos a prevenir un shock hipovolémico. El manejo inicial al paciente quemado, lo primero que hay que hacer es detener la quemadura. En una quemadura química no hay que colocar agua fría directamente porque aumenta la quemadura. Entonces, si es por quemadura química, primero se debe retirar el polvo y se debe cepillar y después colocar agua tibia moderada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a valorar para la realización de intubación? Sus indicaciones son una quemadura facial extensa, quemadura circunferencial del cuello, tiene presencia de esputo carbonáceo, cambios inflamatorios en la orofaringe, una disfonía o ronquera. También el nivel de carboxihemoglobina menor al 10%, una alteración del estado de conciencia con un Glasgow de 8. También vamos a implementar oxígeno al 100% siempre, y si hay edema vamos a intubar. El calibre del tubo vamos a realizar en un adulto va a ser de 7.5 milímetros y en niños va a ser de 4.5. En la ventilación, la lesión de la vía aérea inferior es por vapor de agua, por gases inflamables. Bueno, ante una hipoxia hay que administrar oxígeno al 100% para aumentar la curvatura de disociación de la hemoglobina, y incluso la vida media llega hasta 40 minutos. Por envenenamiento por CO2 sucede en espacios cesados, presenta síntomas, cefalea, confusión, coma. En casos severos lleva a la muerte. El tratamiento es administrar oxígeno al 100%, y por inhalación de humo va a alterar la respiración con cambios inflamatorios. Las células necrosadas van a obstruir la vía aérea, y lo que se requiere para el diagnóstico es la exposición y signos de broncoscopía. Entonces, ante la sospecha de la quemadura de la vía aérea hay que intubar, y siempre vamos a usar oxígeno al 100%. Paso 3. Paciente que presenta un choque distributivo e hipovolémico. Los pasos a seguir son deposición hídrica por acceso venoso o catéter intraóseo. La necesidad de diuresis será de 5
ml kilogramo hora en adulto y 1 mililitro kilogramo en niño. El inicio del tratamiento hídrico debe ser antes de las 2 horas del inicio de la quemadura. Hay que añadir albúmina si no responde al tratamiento de cristaloide. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para deponer líquidos? Vamos a utilizar la fórmula de Parkland, 12 ml por superficie corporal total quemada por peso en el adulto, y en el niño se utiliza 13 ml. En la quemadura eléctrica 4 ml. El valor total lo vamos a dividir en 2 y la primera mitad lo vamos a dar en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. Se recomienda usar cristaloide y de preferencia solución Ziegler-Lactate. En niños menores de 20 kilogramos se va a añadir dextrosa al 5%. Se debe ajustar la diuresis para tener de 0.5 ml kilogramo hora y en un niño menor a 40 kilogramos será 1 mililitro kilogramo por hora. En el manejo secundario, en este caso el dolor de un paciente hemodinámicamente estable, vamos a utilizar morfina, y si está inestable, fentanilo. En el manejo secundario, en este caso el dolor en un paciente hemodinámicamente estable, vamos a utilizar morfina, y si es inestable, fentanilo. Para el control térmico hay que mantener una temperatura ambiente. La profilaxis gastrointestinal lo vamos a usar para evitar úlcera de Curlin con omeprazol 1 miligramo kilogramo día. Antibiótico solo tópico en caso de infección. No se debe dar tratamiento antibiótico profiláctico. Vamos a utilizar sonda nasogástrica en pacientes con náuseas, vómitos o en paciente de gran quemada. También la vacuna antitetánica. Vamos a hospitalizar en quemaduras de segundo grado de mayores del 10% de superficie corporal. Sería un paciente de gran quemada. También en áreas especiales: cara, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones mayores, oído. En quemaduras de tercer grado, en causas eléctricas, químicas o por inhalación de humo. Si son circunferenciales, en extremidades o tórax. En niños menores de 5 años o de edad mayores de 60 años. O en enfermedades preexistentes con desórdenes psicológicos, necesidades sociales, emocionales o de rehabilitación que pueden complicar el manejo, prolongar la recuperación o incrementar la mortalidad o morbilidad. Observamos un algoritmo de tratamiento local. Niño o adolescente con quemadura que amerita hospitalización estable, se valoración por CPR, que es cirugía plástica separadora. Depende el tipo de quemadura. Si es solo quemadura en áreas especiales como la cara, la mano, pliegues o cuello, vamos a utilizar injertos laminados por unidades estéticas. Una quemadura tipo espesor, que la más común es la de segundo grado. Su curación es mediante el aseo con antisépticos. Pues vamos a utilizar apósitos. Si no tenemos, vamos a aplicar sulfadiazina de plata. Si contamos con apósitos, riesgo de infección, vamos a aplicar el apósito con antimicrobianos y antibióticos. No hay riesgo de infección, vamos a utilizar apósito biológico. Posteriormente la vamos a valorar la quemadura cada 72 horas. También hay que mantener la quemadura limpia. El apósito estará adherido. También debe estar en adecuadas condiciones generales. Familiar, debe haber una red familiar de apoyo y cuidado. Vamos a valorar por el servicio de rehabilitación. Pues vamos a valorar el alta cuando mejore. Debe ser entre 14 a 21 días por lo menos. Manejo en quemadura de tercer grado con espesor total. En este caso vamos a derivar a tercer nivel al paciente o a un centro de quemado. Si va a existir una quemadura eléctrica, vamos a esperar 5 días y vamos a considerar un sistema de presión negativa. Y si no existe una quemadura eléctrica, vamos a realizar una incisión quirúrgica temprana con métodos de control de sangrado. Las condiciones son adecuadas para realizar el injerto. Si va a hacerse, si es mayor del 60% de la superficie corporal quemada del cuerpo, se utiliza la técnica de MIC, que es en microinjerto, debido a que la superficie es tan extensa que requiere tanto injerto que se utiliza pequeñas islas de injerto. Si es menor del 60%, se realiza injertos con técnica de expansión tisular tradicional. En caso no sean adecuadas del lecho para realizar el injerto, hay que realizar la técnica del time. Hay que evaluar el tejido, infección, humedad y bordes de la herida. Bueno, también tenemos las quemaduras por frío. Entre ellas están las crossnit sin congelación. Esta es leve, reversible, con dolor inicial, palidez, hay entumecimiento y no hay pérdida tisular. En las frostbite,
que es por congelación, es verdaderamente severa porque se congela la piel y es irreversible, incluso forma cristales de hielo intracelular, hay oclusión microvascular y anoxia, también hay lesión por perfusión. Y bueno, hay que tener cuidado con eso del frostnip porque normalmente se va a presentar en temperatura justo por encima del nivel de congelamiento, es decir, de 1.6 Celsius a 10 Celsius o 35 Fahrenheit a 50 Fahrenheit. Son lesiones sin congelación por exposición prolongada con condiciones ambientales húmedas y temperatura por encima del grado de congelación. En las frostbite son quemaduras por congelación, se va a caracterizar por una lesión tisular extensa con coloración oscura, necrosis. Se va a dividir en 4 grados. El primer grado no va a haber necrosis, pero sí se presenta hiperemia y edema. En el segundo grado va a presentar necrosis de espesor parcial similar a la quemadura de segundo grado y es de espesor parcial y profundo similar a la quemadura térmica. En el grado 3 hay necrosis de espesor total con vesículas y hemorragia. En el grado 4 va a incluir el músculo y hueso con gangrena, entonces básicamente es lo mismo que una quemadura térmica. Su manejo: vamos a reemplazar la sopa húmeda y ajustada, vamos a usar mantas calientes, líquidos calientes por vía oral o vía intravenosa, vamos a calentar las soluciones entre 37 a 40 grados. ¿Cuál es el tratamiento específico para la quemadura frostbite? Vamos a colocar la extremidad en agua a 40 grados Celsius entre 20 a 30 minutos hasta que recupere su color. Vamos a administrar analgesia, no hay que dar masaje ni frotar la lesión porque esto va a empeorar el pronóstico. En cuanto a las complicaciones por el recalentamiento, va a provocar una acidosis, una hipotermia o arritmia. ¿Cuál es la definición de hipotermia? Es la temperatura central menor a 36 grados Celsius y se considera severa menor a 32 grados Celsius. En su manejo local vamos a proteger el tejido con tienda de campaña o cuna. Si la vesícula no está infectada, se deja. También incluye la vacuna antitetánica. Debemos tener una herida simple, limpia y de brindar o computar solo en caso de infección o sepsis. Gracias.